Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación y Mercadeo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y en esta oportunidad estoy muy bien acompañada. Les voy a presentar al profesor Juan Antonio Fernández Campos, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y doctor en Derecho Civil por la Universidad de Bolonia, España. Vamos a conversar sobre un tema muy especial: las voluntades anticipadas. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, estupendamente. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Encantado de estar aquí con ustedes. Una agenda bastante ocupada, bastante apretada, muy pocos días en el país, así que le agradecemos mucho su tiempo. Aquí estoy encantado, me está pareciendo un país lindo y es la primera vez que vengo a Costa Rica, pero seguro que no será la última. Excelente. Bueno, el doctor Fernández está de visita en nuestro país, como les mencionaba, con ocasión del Simposio Deberes y Derechos de los Usuarios de Servicios de Salud hacia una reforma integral en la legislación costarricense, organizada por la Comisión de Derecho a la Salud de esta institución. Y bueno, para entrar en materia, quería preguntarle acerca de una figura pues ligeramente extraña en el ordenamiento jurídico costarricense, que es muy común en Europa y también en países anglosajones: las voluntades anticipadas, o también como se le llama testamento vital. ¿En qué consiste y cuál es el nombre correcto o el nombre más adecuado para esta figura? Una pregunta muy pertinente. Para nosotros también era una figura reciente en la legislación española. De hecho, la primera regulación legal es del año 2002. Y es una figura que de alguna forma importamos de la práctica norteamericana, porque realmente es allí donde nació. El nombre habitual en la literatura científica norteamericana es el de testamento vital, el living will. Y ese es el nombre con el que se empezó a conocer entre la sociedad española, los medios de comunicación. Lo que pasa es que había algún inconveniente técnico de llamar a esta figura testamento, en la medida en que los efectos previstos en este documento no eran para cuando falleciera el paciente, que es el testamento habitual, sino que era en vida. Y entonces algunos autores entendían que era una denominación incorrecta. Entonces comenzó a utilizarse en la legislación el nombre de voluntades anticipadas, declaraciones anticipadas de voluntad. Y me parece que es un nombre bastante correcto, solo que la ley española del año 2002, cuando reguló la figura, la denominó instrucciones previas. Y a mí me parece que es una denominación desafortunada, porque realmente el paciente, cuando otorga un documento en el que refleja cuáles son sus voluntades, su intención, cuál es la asistencia sanitaria que espera recibir en un futuro cuando él no pueda decidir personalmente, no le está dando instrucciones al equipo médico, porque no es el paciente el que ordena cuál debe ser la asistencia adecuada, le está manifestando cuál es su voluntad, porque en la legislación española hemos llegado al acuerdo desde hace unas décadas, y se consagró así en la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002, que la asistencia sanitaria debe ser consentida por el paciente. Es decir, el médico, por supuesto, el profesional sanitario, es el que conoce cuál es el tratamiento más adecuado, el tratamiento indicado, pero que no procede a aplicar ningún tratamiento, sea diagnóstico, sea terapéutico, sin el consentimiento del paciente. Porque al fin y al cabo la salud, la vida, el titular de esos derechos es el propio paciente. Entonces hablamos de consentimiento, de acuerdo de voluntades. Por eso creíamos que cuando una persona decide dejar por escrito de forma anticipada cuál es su voluntad en relación con cierta asistencia sanitaria, lo que hay son voluntades anticipadas. No hay instrucciones. Exacto. Porque el paciente no es médico. Eso es. El médico no puede hacer algo que el paciente no quiera, pero igualmente el paciente no puede imponer al médico cuál es el tratamiento pertinente en una cierta circunstancia. Eso también le corresponde decidirlo al médico. Se puede decir, y usted me corrige, que la voluntad anticipada es que el paciente acepte o niegue recibir actos médicos en etapas finales de su vida, pero sin entrar en detalle de esos medicamentos, ¿cierto? Eso es. Se trataba en la experiencia norteamericana de evitar un fenómeno que venía ocurriendo durante la década de los 60 y 70, y era la actitud de ciertos profesionales de poner todos los tratamientos que existían, a veces prolongando de forma artificial la vida de ciertos pacientes. Ese fenómeno de demasiada terapia, cuando ya esta terapia no es útil, es fútil, se denominó encarnizamiento terapéutico, obstinación terapéutica.
Entonces se trataba de dejar constancia de que el paciente rechazaba esos tratamientos que ya eran inútiles en la fase en la que se encontraba. Como normalmente esta situación se produce en un estado en el que el propio paciente está inconsciente, no es capaz de expresar él personalmente cuál es su voluntad, y como los médicos temían unas posibles demandas si eran los familiares los que ordenaban la retirada o la no instauración de ciertos tratamientos, un abogado de Chicago llamado Louis Kapner acordó un documento que, igual que en el testamento, uno deja su voluntad para cuando fallezcamos y entonces el destino de nuestro patrimonio sea conforme a esa voluntad expresada anteriormente, pensó que igualmente algo parecido al testamento, y de ahí vino el nombre de testamento vital, se podía hacer en relación con esa asistencia sanitaria que se nos iba a proporcionar al final de la vida o en un momento en el que no podemos tomar decisiones. Y entonces esto es el origen del testamento vital. Rechazo unas ciertas tratamientos o terapias porque ya no van a tener sentido, van a prolongar mi vida de forma artificial y yo quiero morir, por así decirlo, como un proceso natural en el que la muerte en efecto debe venir y la aceptamos. Lo más natural posible, naturalmente posible. Usted tocó un término que yo también le iba a hacer la consulta más adelante, y es el encarnecimiento terapéutico. Eso es. Que es la utilización, como bien usted lo decía, de terapias que, si bien es cierto, no pueden curar al paciente, pero sí, digamos, prolongan su vida, pero tal vez en condiciones en las que el paciente pues no quiera estar. Entonces mi pregunta viene a ser, ¿pueden servir los documentos de voluntad anticipada como un elemento para evitar este llamado encarnecimiento terapéutico? Sin duda, ¿sí o no? sin duda. La verdad es que, al menos en la experiencia que yo conozco más que la experiencia española, ha ido evolucionando también la propia práctica clínica. Pero en el momento en que se promulga la ley, en el año 2002, era frecuente encontrar profesionales sanitarios que eran de la creencia de que había que intentarlo todo hasta el último momento. Y sin consultar a la familia, sin consultar al paciente, el deber, creían ellos, del médico es mantener en vida al paciente. Pero claro, algunos propios profesionales sanitarios comenzaron a cuestionar este llamado imperativo tecnológico. Es verdad que la medicina ha progresado de forma espectacular en las últimas décadas y tenemos muchos tratamientos, pero ¿esto era realmente curar al paciente? ¿Estos tratamientos realmente estaban acompasados con una calidad de vida? ¿Estos tratamientos estaban conforme a lo que el propio paciente hubiera querido? Y entonces fue cuando se decidió que había que iniciar un debate en el propio colectivo de profesionales sanitarios acerca de hasta dónde debemos llegar. ¿Tiene sentido prolongar esa fase última de la vida de las personas? Porque las encuestas dicen que los pacientes no queremos morir con dolor. Y los pacientes queremos mantener nuestra calidad de vida hasta el último momento. Entonces no queremos vivir o morir malamente, claro, sino que queremos vivir hasta el último momento dentro de ese marco de calidad de vida, que es un marco diferente. ¿No? Es difícil establecer de manera objetiva y a priorística para todas las personas qué se debe entender por calidad de vida. Entonces los médicos agradecen que para cada caso sea el propio paciente el que establezca qué quiere. Permiso, pero cuando se puede, cuando el paciente puede, claro, por eso es voluntad anticipada. Ese Yo es el me tema. anticipo y digo quiero en estas condiciones. La experiencia demuestra que en esa fase final de la vida el paciente está muy deteriorado, físicamente, cognitivamente, emocionalmente, y no está muchas veces en condiciones de tomar decisiones. Pero en cambio esa persona, en previsión de que va a llegar a ese estadio, sí ha podido tener la precaución de dejar por escrito, porque somos muchos los que tenemos ideas claras acerca de cómo queremos vivir y cómo queremos morir. Y entonces creo que hay que tener en cuenta cuál es el deseo, la voluntad del paciente en esos últimos momentos. Bien, y como lo mencionábamos, el simposio lleva por nombre Hacia una reforma integral en la legislación costarricense. El proyecto de ley expediente 21.383, denominado Ley sobre Muerte Digna y Eutanasia, que se tramita en Costa Rica, solo contiene un artículo acerca de voluntad anticipada en su criterio. Mi pregunta sería, ¿se puede regular la voluntad anticipada en un solo capítulo o usted cree que es necesario desarrollar algo más exhaustivo para esta institución jurídica? Muy buena pregunta. Curiosamente, en la ley española también hay un solo precepto, el artículo 11 de la ley 41/2002, que tiene 5 apartados.
pero nosotros tenemos una referencia legislativa algo particular, y es que España tiene varias legislaciones. Sí, en España le hemos concedido a las regiones, a las comunidades autónomas, potestad legislativa. Entonces, esta ley estatal 41/2002 tiene el carácter de básico, es decir, no puede agotar toda la legislación, tiene que dejar margen para que las comunidades autónomas, las regiones, tengan cada una su propia legislación. Okay. Entonces, allá entre nosotros, el precepto no debía ser muy extenso, no debía agotar hasta los últimos detalles. Perfecto. Debía propiciar que después hubiera una ley particular en cada comunidad autónoma que desarrollara. Y esto es lo que pasa. Somos 17 comunidades autónomas, allá en España, muchas, y entonces en casi todas hay una ley específica sobre las voluntades anticipadas. Perfecto. Bueno, sin duda ese es un tema que puede generar algún tipo de temor entre la población y por lo mismo queremos conversar al respecto con usted. Muy bien. Entiendo que en México, en Uruguay, Estados Unidos y en Europa ya está muy regulada, ¿verdad? Y lo que me ha venido conversando. ¿Podría llegar a confundirse que la voluntad anticipada es un tipo de eutanasia y cuál es la gran diferencia? Muy bien. Es verdad que en su origen nace un poco relacionado, porque se trataba de procurar morir bien. Eutanasia, hay que recordar lo que es el buen morir. Y entonces se trataba de evitar el encarnizamiento terapéutico que antes hemos dicho. Pero el documento de voluntades anticipadas se ha revelado como un instrumento muy versátil, porque permite consignar la voluntad del paciente en relación con muchos temas y no necesariamente con cuestiones al final de la vida. Okay. Le pongo un ejemplo. Mi madre falleció hace un par de años, nosotros somos 11 hermanos. Y entonces los últimos años en la vida de mi madre pues tuvo varios ingresos hospitalarios de diferentes dolencias. Mi madre estaba ya de una edad muy avanzada, no estaba en condiciones de tomar decisiones. ¿Cuál de los hermanos es el que tiene que tomar la decisión? Porque claro, si el médico responsable tiene que reunirse con los 11 hermanos y tenemos que discutir y deliberar y llegar a un consenso, pues se pueden demorar muchísimo las decisiones. Claro. Entonces, en ese supuesto, la ley contempla que en efecto, cuando el propio paciente no puede tomar decisiones, pues que sea un familiar suyo. Pero no dice qué familiar. Entonces, yo recomiendo muchas veces esto, es utilizar los documentos de voluntad anticipadas para nombrar un representante sanitario. Porque entonces el equipo médico tiene ya la seguridad de con quién debe tratar. Este representante nombrado en el documento de voluntades anticipadas sería el interlocutor del paciente impedido o de la familia con el equipo médico. Porque el equipo médico agradece tener una referencia. Muchas veces pasaba que a veces venía un hermano o un hijo a última hora y entonces discutía las decisiones que se habían tomado hasta entonces. Sí, claro. De esta forma queda clara desde el primer momento, cualquiera que sea la situación. Es decir, puede ser una situación provisional en la que después el paciente va a recuperar perfectamente sus capacidades, pero en todo caso deja nombrado ese representante para que sea el que tome en su nombre las decisiones. Y además, decisiones que se adoptan conforme a los valores del propio paciente. En el documento de voluntades anticipadas recomendamos que cada uno exprese sus objetivos vitales, porque tenemos todos diferentes formas de afrontar la vida, de afrontar la muerte, y entonces lo deseable es que haya una atención sanitaria personalizada, en función de cuáles sean las convicciones o los valores de cada paciente. Entonces, yo tengo nombrado ya un representante sanitario. Excelente. Y tengo también un uso que en España tiene los documentos de voluntades anticipadas, y es dejar constancia con toda claridad de que quiero ser donante de órganos. Porque allá en España la ley presume que todos somos donantes salvo que hayamos declarado lo contrario. Pero en la práctica clínica los médicos nunca proceden a la extracción de órganos de cadáver si la familia se opone. Yo siempre lo he pensado. ¿Por qué hay que consultar con la familia en esos momentos tan difíciles en los que se comunica el fallecimiento de un ser querido? A continuación le estamos pidiendo algo que en esas circunstancias la familia a veces rechaza. Y tal vez no está pensando claramente porque son momentos muy dolorosos. Son momentos muy dolorosos en los que uno no siempre toma las decisiones más razonables. Entonces, yo quiero ser donante de todos los órganos que puedan servir a cualesquiera otras personas que los puedan necesitar. Así es. Y lo tengo claro desde bien joven, porque me parece que es algo no solamente de solidaridad, ¿no? Sino que me parece que contribuimos al bienestar de los demás. Yo también, acá en Costa Rica tenemos un carnet de donante voluntario. En estos momentos tenemos que hacer una pausa comercial, los vamos a dejar con una excelente noticia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Pero escuchen,
Cuando volvamos, yo quiero preguntarle cómo garantizan en España que se cumplen estas voluntades, esta voluntad anticipada. Bueno, cuando regresemos les vamos a explicar. No solo nos interesa su parte profesional, también nos interesa su estado físico. Casi 600 agremiados y agremiadas agrupados en diversas disciplinas deportivas como fútbol, tenis, natación, baloncesto, atletismo y acondicionamiento físico han encontrado un espacio para desarrollar sus habilidades. En promedio, unas 900 personas se acercan al colegio para hacer deporte mensualmente. El número de usuarios que visitan el gimnasio aumentó a un promedio de 200 por mes y se incursionó con las clases de yoga. El promedio anual de todas las disciplinas, incluida la carrera que organiza el colegio, ronda las 7.800 personas. El 2018 fue un gran año para nuestros equipos. Fútbol Salón Femenino ganó el Mundivo Cup. También fueron invitadas al torneo America Lawyers, primera competencia mundial en esta disciplina. En los últimos 2 años ha aumentado la participación de abogados y abogadas adultas mayores porque se les brinda ejercicios semanales aeróbicos en piscina y esta modalidad se ha llevado a las sedes regionales de Pérez Celedón y Punta Arenas. En tenis se ha participado en los clásicos torneos interclubes e interprofesionales. En natación se extendió a la modalidad de aguas abiertas. En baloncesto es parte del torneo de FECOBA, tanto en primera división como en la sub-24, así como en maxi baloncesto. La salud es un tesoro que debemos cuidar. Somos más que un colegio, somos parte de su bienestar. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, un programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con el profesor Juan Antonio Fernández, licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y doctor en Derecho Civil por la Universidad de Bolonia, España, acerca de las voluntades anticipadas o testamento vital. Y antes del corte, yo le preguntaba, ¿cómo garantizan el cumplimiento de estas voluntades anticipadas en España, doctor? Muy bien. Esa fue una preocupación de muchos pacientes y muchos estudiosos, porque en las primeras leyes no había todavía un registro. Y entonces era una carga o un deber del propio paciente o sus familiares de aportar al médico que lo debía atender, aportar el documento de voluntad anticipada para que éste lo conociera y pudiera, por tanto, tener en cuenta cuál era la voluntad. Pero claro, ese es un sistema un poco primitivo que tiene muchos defectos. Entonces ya la ley estatal del año 2002 previó la creación de un registro en el cual el paciente, no es obligatorio, pero del todo punto conveniente, inscribe el documento. De tal forma que con la inscripción en ese registro se garantiza el acceso a ese documento las 24 horas del día, todos los días del año, en cualquier punto del Estado español. Perfecto. Porque claro, yo estoy viviendo, en mi caso en Murcia, pero uno viaja por motivos profesionales o por motivos familiares o por motivos de ocio. Y entonces podemos tener cualquier percance que requiera una asistencia sanitaria en cualquier otra ciudad o cualquier otra localidad, en este caso del Estado español. Claro, la forma de asegurar que en todo el territorio se va a poder conocer es con el registro. Ah, excelente. Entonces nosotros, yo, varios familiares y amigos, siempre le he insistido, no solamente tienes que otorgar el documento, sino que tienes que acercarte al registro, que además lo llevan unos profesionales de la máxima calidad. Ellos te van a orientar si tienes cualquier duda y de esa forma ya puedes quedarte tranquila. Ya queda electrónicamente, ahí lo van a ver. En efecto, es un registro electrónico. Perfecto. Don Juan Antonio, usted es doctor en Derecho Civil, experto en consentimiento informado y voluntad anticipada. ¿Podría decirse que estas figuras pueden considerarse un contrato? ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, bueno, y también añado, ¿y se puede cambiar? Me imagino que obviamente siempre y cuando el paciente esté consciente podría también arrepentirse y hacer cambios, igual que como uno cambia un testamento. Sin duda. Empiezo por esto último. Uno de los miedos que tienen muchas personas a la hora de otorgar documentos y de registrarlos es creer que de pronto va a quedar ahí inmovilizada su voluntad y que no se va a permitir cambiar de opinión. Somos conscientes de que las personas evolucionamos. Y que suele ser un fenómeno frecuente que cuando uno está al final de la vida pues ve las cosas con otra perspectiva. Entonces no deben tener ningún temor
Igual que el testamento es esencialmente revocable, el testamento patrimonial, y hasta el último momento se puede cambiar sin necesidad de justificar ni dar razones, igualmente con los documentos de voluntad anticipada. En primer lugar, mientras el paciente esté consciente, no se acude al documento. Es siempre el médico el que consulta personalmente con el paciente. La voluntad directa con el paciente. En efecto, da igual lo que hayamos dejado escrito en el documento, siempre que podamos expresar nuestra voluntad, esa va a ser la referencia del médico. Solo acudirá al médico cuando no tiene posibilidad de comunicarse o cuando a su criterio facultativo el paciente no se encuentra en estado físico o psíquico de poder tomar decisiones. Y entonces, si hemos cambiado de opinión, no pasa nada, podemos modificarlo. Le cuento brevemente un supuesto en el que a veces es frecuente. Por ejemplo, si una persona nombra representante a su cónyuge. Si el día de mañana hay una crisis en la pareja, un divorcio y demás, pues por supuesto está habilitado para poder modificar, bien para revocar ese nombramiento o bien para sustituir por otra persona distinta que ahora sea de mayor confianza. Claro, perfecto. Entonces, hasta el último momento. Okay. Y en relación con la primera pregunta, nosotros decimos que el documento de voluntades anticipadas es como el testamento un negocio jurídico. Es un nombre que a mí no me gusta mucho, pero bueno, técnicamente significa que es un documento que produce efectos jurídicos por la sola voluntad de quien lo otorga. Igual que hay que repartir la herencia con arreglo a los criterios que se han consignado en el testamento, aquí la asistencia sanitaria debe tener en cuenta lo que diga el paciente. Pero no es un contrato. No es un contrato porque no tiene efectos patrimoniales y porque el destinatario es el médico, pero el médico no participa en la confección del documento. Okay. Para garantizar la máxima libertad, solo es el paciente el que decide cuál es su voluntad o su previsión en relación con la asistencia. Si me permite, lo cual no significa que no deba informarse previamente. Yo recomiendo, yo soy jurista, pero no soy médico, entonces en materia sanitaria siempre conviene que yo me asesore antes de otorgar un documento. Puedo acudir a mi médico de cabecera, como le llamamos allí, al médico general, puedo acudir a un familiar, que en este caso fue lo que yo hice, y si tengo alguna duda, consultarle, porque se trata de que los documentos sean lo más oportunos posible. Claro. Entonces, con el asesoramiento, la información previa de un facultativo, pero en el momento de consignarlo con total libertad. Se puede decir entonces que ha sido un éxito en España este tema de las voluntades anticipadas, o sea, se ha manejado de una manera bastante oportuna y pues ha dado los resultados que ha querido cada paciente, ¿verdad? Sí, voy a ser franco, porque algunos cuestionan que por el número no muy elevado de documentos que se han otorgado, pues que parece que esto está siendo un fracaso. Creo que esa opinión la suelen utilizar aquellos que no están muy de acuerdo con esta figura. En España, según datos recientes, son ya 280.000 documentos de voluntades inscritas. Okay. 280.000. Claro, en el porcentaje no es un porcentaje muy elevado, pero es que tampoco se otorgan muchos testamentos. O, por ejemplo, tampoco se otorgan muchas escrituras para una separación de bienes. Lo importante no es que haya muchas personas que lo utilicen. Lo importante, a mi juicio, es que cualquier persona que quiera utilizarlo pueda hacerlo. Por suerte, el consenso ahora en la práctica clínica hace que muchas decisiones sean del todo oportunas. Pero cuando uno quiere hacer algo distinto de lo que hacen la mayoría, entonces es cuando es necesario. Si tengo tiempo, le hago un ejemplo. Yo normalmente a mis estudiantes allá en la Facultad de Derecho o a cualquier persona me dicen, tengo que hacer testamento, y yo le digo, si tu voluntad es que tus bienes pasen a tus hijos, no, porque eso ya lo prevé la ley. Ese es el supuesto normal. En cambio, si tú tienes interés en que alguno de tus bienes pase a un hermano o a un compañero o a otro familiar más lejano, entonces tienes que hacer testamento, porque la ley lo que ha previsto es lo que sucede generalmente. Ajá. Pero los casos excepcionales son los que hace falta que cada uno particularmente lo haga. Y como estamos en un estado que es muy variado, ideológicamente, religiosamente, de todo tipo, conviene que cada uno se asegure a través de este documento que se va a reflejar ahí sus propias convicciones. Y tal vez pienso, a veces sucede que la ciudadanía le falta información o oyen pero no escuchan el mensaje final, o también el tema de la muerte muchas veces es un tema tabú. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero no queremos hablar de eso. Por lo mismo no queremos dejar testamento, no queremos hablar. Entonces mucha gente dice, sí, lo tengo que hacer, pero más tarde, lo hago en unos meses, el otro año. Entonces cuesta que la gente tome esas previsiones. Sí.
Esto nos pasa, nosotros somos de cultura latina, allí en España, y está estudiado que no nos gusta hablar de la muerte o todo lo que tenga que ver con la muerte. Entonces, en efecto, estamos constantemente posponiendo. Sí, esto es cierto. Así es. Pero tenemos que ser conscientes de que la muerte puede venir en cualquier momento. También le digo a mis estudiantes que los casos más conocidos en la literatura internacional son de jóvenes, de mujeres jóvenes. El caso de Karen Ann Kinlan, que tenía 15 años solamente, y en cuyo caso pues, hubo una controversia entre los padres y el centro médico donde estaba, porque los padres querían una desconexión y el centro médico no quería. La jueza que finalmente tuvo que resolver el caso dijo que para ella hubiera sido fácil tomar la decisión si Karen hubiera otorgado testamento vital, porque entonces no hace falta saber lo que dicen los padres o el centro médico, se haría lo que Karen Ann tuviera que decidir, hubiera querido decidir. Uno no piensa que los jóvenes ya tendrían claro, que, tenía ¿verdad? Solo 16. Se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría hacerle una última pregunta, tal vez me contestan 30 segundos, Bien. un minuto. ¿Qué recomendaciones puede darle a usted al país en esta materia de derechos y deberes de los pacientes? ¿Es necesario que nuestros países tengan un marco regulatorio claro en esta materia? Sí, sin duda, sin duda. Decimos que el derecho, una de las finalidades que tiene es la seguridad jurídica. Entonces, yo creo que los profesionales médicos necesitan una ley clara que regule estas cuestiones, porque ellos en su actuar profesional lo que necesitan es seguridad, saber que están haciendo lo adecuado. Entonces, en ese sentido, la ley favorece mucho, evita los litigios. Allá en España hemos tenido una etapa de muchos litigios que han ido reduciéndose cuando la ley deja claramente expuesto qué es lo que hay que hacer en cada circunstancia. Excelente. Bueno, profesor, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias a ustedes por vernos una semana más. Les recuerdo que puede observar este programa en el Facebook Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, así como en nuestro canal de YouTube, también en Canal 19, 54 y Tele 1. Hasta la próxima semana.